Debo decirles que yo soy profe. No sé si algunos lo sabían, yo soy profe y pues cuando uno es profe uno sabe que los que se sientan adelante siempre son los juiciosos, los primeros que quieren aprender. Y los que se sientan atrás también son juiciosos, solo que no había tanto espacio. Pero entonces les voy a preguntar algo a los que se sentaron atrás. ¿Listo? Entonces hoy voy a romper un poquito el protocolo, me voy a ver por aquí por atrás. Y quiero preguntarles dos cositas, así de que si me acerco, porfa, no me quite la mirada porque le voy a preguntar. Les quiero preguntar algo muy sencillo y es ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Porfa, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Desde niño, Dime, perdón. desde niño. Desde niño, wow. Qué vida de felicidad, de devoción. Yo creo que le demos un aplauso al Señor por la vida de él. Wow. Porque es una bendición conocer de Dios desde chiquitos. Yo no tuve ese privilegio, pero quiero preguntarte otra cosa. Cuéntame alguna promesa que Dios te haya dado para tu vida. Me sanó de... Yo sufrí ataques epilépticos. De ahí empecé ya el evangelio. Mis papás. Qué increíble. Un aplauso al Señor. El Señor lo sanó. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta por acá. Alguien, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver por acá. Cuéntame cuánto tiempo llevas en la iglesia. La verdad, hace 3 años no venía y pues hoy volví. Lo cogemos. ¡Qué bendición! Y bueno, tú antes, desde que conociste a Dios, asumo que el Señor te dio alguna promesa. ¿Puedes compartirnos alguna promesa que recuerdes que el Señor te haya dado? Diría que la estabilidad para mí mismo. ¡Qué bendición! Muchas gracias. Dios a nosotros nos ha dado muchas promesas. ¿Sí? Desde que tú llegas a la iglesia, el Señor va a hablar a tu corazón y te va a dar una promesa. Y si vamos y miramos en la Biblia, es bien interesante porque vamos a encontrar algunas promesas, como por ejemplo en el primer versículo que les quiero compartir en esta mañana, que está en Filipenses 4:19. Dice la palabra de Dios, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Wow, tremenda promesa. Ese amén estuvo chévere. Bueno, pudo haber sido mejor, pero amén. Porque queremos que Dios nos provea, ¿cierto? Pero hay otra promesa que también les quiero compartir, que está en Mateo 11:28 y dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. De pronto tú estás como en el primer versículo, como en el segundo, como con necesidad, entonces necesitamos que Dios como que nos provea, o de pronto estamos cansados y necesitamos de ese descanso del Señor. Pero también hay otra que está aquí en Hechos 16:31. Dice, le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y muchas veces nosotros decimos, wow, gracias Dios por esa promesa, qué promesa tan increíble, qué bendición. Pero quiero preguntarte algo, ¿estás viviendo estas promesas? ¿Estás viviendo cada una de estas promesas? Yo me hice esa pregunta y me encontré que el Señor me ha dado muchas promesas y de todas las promesas no todas las estoy viviendo. Y muchas veces nos pasa esto en nuestra vida, que Dios nos habla, pero no podemos vivir esas promesas. Y venimos a la iglesia buscando el cómo puedo recibir esa promesa, cómo puedo alcanzarla, cuál sería como la fórmula para poder alcanzar esa promesa. Si tú estás como yo, porque no has podido vivir alguna de las promesas de Dios, este mensaje es para ti. Y si tú dices, como ese amén que escuché ahorita, amén, las estoy viviendo, qué bendición, porfa, toma nota y compártele esto a quien hoy no ha podido vivir las bendiciones o las promesas de Dios para su vida. Y por esto el tema que quiero tratar en esta mañana es un proceso: amor, gracia, fe. Las promesas no las podemos vivir no porque Dios sea mentiroso, no porque Dios te prometa algo para darte contentillo y después como que, ay, se le olvidó, ¿quién eres tú, perdón? No, 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 Dios es fiel y Dios lo que te promete lo va a cumplir. Pero, para poderlo cumplir necesitamos vivir un proceso. Y si yo tomara esto y le fuera a la Biblia y le dijera a alguno de los personajes, y tuviera aquí todos los personajes que aparecen en la Biblia, y tuviera que escoger a uno a quien preguntarle, oye, ¿cómo hago para vivir la promesa que Dios me ha dado? Yo no sé a quién usted escogería, pero yo escogería a José. Porque José fue un hombre que conoció cuál era la promesa. Él sabía qué iba a pasar en su vida. Él sabía porque Dios le habló en un sueño, porque Dios le reveló lo que él iba a hacer. Pero él tuvo un tiempo de proceso. Y quiero que en esta mañana me acompañen a recordar un poco la historia de José y analizar con detalle lo que le pasó a José en su vida. Y usted recordará que José, un chico de 17 años, tuvo un sueño. José vivía con su papá, vivía con sus hermanos.
no era muy querido por sus hermanos, eso en algún mensaje tuve la oportunidad de compartirlo, porque José le gustaba a veces alardear de más. Y entonces José tiene un sueño y va y se lo cuenta a los hermanos y los hermanos lo quieren menos y el papá como que, esto me suena raro, pero entonces nuevamente José tiene un sueño. Quiero que recordemos en Génesis 37, versículos 5 al 8, dice la Biblia, un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Y entonces como que a los hermanos no les sonó mucho, como que, ¿cómo así? O sea, usted va a ser líder sobre nosotros, esto no es posible, la relación no funcionaba bien. Pero entonces es bien interesante que la Biblia nos muestra que José después de esto tuvo otro sueño. ¿Por qué tuvo otro sueño? No lo sé, la Biblia no nos dice por qué Dios hace lo que hace, sencillamente Dios le dio otro sueño. Pero sí me lleva a pensar, y el chico que le pregunté la última vez me hizo acordar de algo que me pasó a mí. Y es que yo estuve en la iglesia, pero me alejé de la iglesia. Me alejé por un tiempo, el Señor me ha dado muchas promesas, pero me alejé. Y cuando me alejé, un día yo estaba haciendo algo incorrecto, un domingo, y uno de los amigos con los que yo estaba me volteó a mirar y me dijo, Alex, ¿usted no debería estar en la iglesia? Y yo dije, ok, me voy. Y desde ahí volví otra vez a reencontrarme con Jesús, porque dije, no, estoy en el lugar incorrecto. ¿Por qué otra vez Jesús te llama? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué una segunda vez Dios te da una promesa? ¿Por qué lo hace? Por muchas razones pueden pasar, pero quizás porque en la vida de José, si miramos, quizás el haber visto el malestar en su familia por el primer sueño, Josué dudó del propósito, dudó del sueño, quizás dijo, no, esto no es para mí. Y yo no sé si a ti te ha pasado que Dios te da como una promesa y tú dices, no, no, eso no es para mí. O sea, la prosperidad, eso no es para mí, de pronto la sanidad, pero mírenme cómo estoy, todavía estoy postrado en una cama, miren lo que dicen los doctores, eso no es para mí, eso quizás es para el vecino. Pero el Señor a José nuevamente le dio un sueño y a ti nuevamente te va a confirmar la promesa, porque recuerda que Dios es fiel, Él jamás va a dejar su palabra vacía. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Voy a tener que hacer un curso para abrir botellas. Ok, no, los nervios, los nervios. Les estaba contando entonces que José tuvo otro sueño y miren lo que dice versículos 9 al 11. Dice, y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando José les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? No le sonaba bien, ¿cierto? Y entonces en el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. José entonces tiene una promesa de Dios y la promesa es muy clara y se la revela en dos sueños. Tú vas a liderar, tú vas a ser líder y vas a estar y vas a poder apoyar a tu familia. Pero entonces esto como que no sonaba muy bien. Si nosotros seguimos leyendo la historia, y los invito para que sigan leyendo la historia de José, quien de pronto no lo ha hecho, en los siguientes versículos encontramos a un José diferente. José, el chico de 17 años, cierra sus ojos, imagínelo por un momento, con una túnica hermosa que su papá le creó porque era el hijo consentido, sale de campo a mirar lo que sus hermanos están haciendo. Y sus hermanos, que no lo querían mucho precisamente por todo lo que estaba pasando, ¿qué hacen? Lo cogen, lo ponen en una cisterna, le quitan su túnica, lo más preciado, y José entonces en este momento está siendo vendido como un esclavo. Pero ¿cómo así? José no tenía una promesa de Dios. ¿Qué hace José en un proceso de venta como un esclavo? Ahora, no solamente lo vendieron como un esclavo, sino que encontramos a José yendo a la casa de Potifar, en donde lo ponen al servicio de Potifar y estando allí en el servicio con Potifar, todas las cosas pareciera que funcionan súper bien, porque Dios estaba con él. Y entonces él hace prosperar la casa de Potifar, pero la esposa de Potifar, una chica tremenda, le echa los ojos a José y le dice, José, acuéstate conmigo. Y José, ¿qué hace? La rechaza, ella se queda con la ropa de José y entonces lo acusa de haber hecho algo incorrecto, de haberla violado. ¿Y qué pasa? José llega nuevamente ¿a dónde? A la cárcel. Y preguntémonos de nuevo, ¿cómo así?
José tenía una promesa, ¿no? Parecía que ya las cosas iban mejorando. Estuvo siendo vendido, pero bueno, por lo menos está en la casa de Potifar, que es una persona de alta alcurnia, pero ahorita ya José no está ahí. José de nuevo vuelve a la cárcel. Pregúntate por un momento, ¿estás viviendo en alguna cárcel? ¿Estás sintiendo que tu vida está en medio de alguna cárcel? ¿Cuáles pueden ser nuestras cárceles? En el caso de José, su sueño no era ese, su sueño era ir a gobernar, pero está en cuatro paredes que no puede hacer algo diferente que obedecer a lo que alguien más les dice. Las cárceles tienen muchas formas, puede ser una cárcel emocional, por eso ahorita me encantaba mucho y le decía a Dani, que la iba a mencionar ahorita, porque cuando Dani ahorita estaba orando y estaba cantando al final de la alabanza, me recordaba que sí, definitivamente Dios es bueno y Dios es fiel, porque ella precisamente estaba hablando de esto, de la fidelidad de Dios, y que las cárceles o los momentos difíciles pueden pasar de muchas maneras. Puede ser una cárcel física en donde tú llegas a tu trabajo y te sientes en una cárcel, porque te sientes que estás haciendo algo a lo que no perteneces, te sientes que estás viviendo un trabajo en el que no deberías estar. O hay cárceles más profundas en tus emociones, en donde sientes algo adentro de tu corazón, pero no lo puedes soltar, no lo puedes sacar, te sientes reprimido. La cárcel es un lugar difícil. La cárcel no es un lugar fácil y José está en este momento viviendo en esa cárcel. Ahora, cuando estamos en la cárcel debemos tener mucho cuidado porque en este momento o en este lugar pasan cosas increíbles. Miren lo que le pasó a José. En el versículo, en Génesis 39, 19, versículos 19 al 23, dice la Biblia, al oír Potifar las quejas de su esposa, esto se los comenté hace un momento, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, ayúdenme a leer por favor, ¿qué dice el versículo 21? Dios, y dándole muestras, pues hizo que el carcelero lo trataba bien. ¡Wow! ¿No es Dios maravilloso? Que en la cárcel Dios sigue ayudando a José, pero no solamente lo ayuda, no solamente lo bendice, sino que le da muestras de su amor. Vuelve y juega, piensa por un momento cuál es esa cárcel en la que tú estás viviendo hoy. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y pienses en esa cárcel y le digas a Dios, Dios, hoy yo siento que mi cárcel es esta. Señor, mi cárcel ha sido vivir en un trabajo o estar en una ocupación en la que no quiero estar. Mi cárcel es vivir todos los días alcanzado, teniendo que endeudarme o pidiendo plata prestada porque no me alcanza. Mi cárcel es vivir todo el día con enojo en mi corazón, con dolor en mi corazón por todas las cosas que he vivido. Mi cárcel es recordar el abuso que tuve, es recordar el dolor de vivir una vida sin un papá, sin una mamá. Mi cárcel es vivir todos los días recordando los pecados que he cometido. Señor, mi cárcel está en mi corazón. Cuéntale a Dios por un momento, tómate un momento para orar y decirle a Dios, Dios, ¿cuál es la cárcel en la cual tú estás? Así como José muchas veces quizás estando en la cárcel, le debo que decir a Dios, Dios, pero tú no me diste un sueño, hoy estoy aquí en esta cárcel, hoy estoy aquí en este lugar. Y ya que le has contado a Dios cuál ha sido esa cárcel, quiero que abras tus ojos y recuerdes de nuevo ese versículo 21, porque Dios te sigue ayudando y sigue dándole muestras de su amor. Piensa por un momento en esa cárcel. Ahora piensa eso duro de vivir en una cárcel, eso que te ha afligido. Ahora piensa por un momento cómo Dios te ha demostrado su amor en esa cárcel. Yo quiero recordarles algo, mi esposa, o sea, para mí es un privilegio y Jen no le había contado esto, pero desde ayer en la noche tenía como algo en mi corazón porque me sentía muy feliz de verla, de saber que ella iba a estar acá compartiendo una palabra para las ofrendas. Porque hace algún tiempo Jen no podía ni siquiera venir a la iglesia, precisamente por el tema de su enfermedad. No sé si algunos de ustedes recuerdan lo que le pasó, ella dio testimonio aquí, pero vivimos un tiempo de cárcel y no fue un tiempo fácil. Fue un tiempo de decir, Señor, tu palabra dice que tú nos has sanado, pero los médicos dicen hay un infarto pulmonar. Tu palabra dice que tú nos trajiste para vivir en bendición, pero no sabemos qué hacer porque las expectativas no van bien. No sabemos qué hacer. Tu palabra dice, el que está cansado, venga a mí, yo lo haré descansar. Y nosotros pasábamos noches, cada uno viviendo esa cárcel de una manera totalmente diferente, sin aparentemente algún consuelo en nuestro corazón, como que no había descanso.
Pero en esa cárcel Dios nos daba muestras de su amor. En esa cárcel vimos cómo la iglesia oró por nosotros. En esa cárcel vimos cómo los pastores estuvieron siempre presentes, ayudándonos en oración, dándonos palabras de aliento, cómo nuestros amigos se acercaban y nos decían en qué te podemos servir. Yo recuerdo mucho y esa frase me encanta de un amigo muy especial, Dani Valderrama, que siempre nos decía, cuéntame en qué te puedo servir. Porque en esa cárcel Dios nos daba muestras de su amor. Y en esa cárcel Dios siempre estuvo pendiente de nosotros y nos mandó los mejores doctores. Y aunque estábamos viviendo un tiempo difícil, podíamos ver el amor y la pasión con la que Dios nos ama y con la que Dios nos sustentaba en ese tiempo. Y en ese tiempo que fue difícil, entendimos que la cárcel, si es para vivir el amor de Dios, gracias por esta cárcel. Y yo quiero que tú pienses hoy, en que esa cárcel en la que tú estás, no quisiéramos estar en la cárcel, pero si necesitamos estar en la cárcel para ver las muestras del amor de Dios, disfrútalo, disfrútalo. Mira, las cárceles, si bien es cierto, son un lugar difícil, son un lugar complicado, porque es un lugar de sufrimiento, también es un lugar de un proceso. Y por eso estábamos hablando de que el mensaje de hoy tiene que ver con esto, con un proceso. Pero ¿qué significa un proceso? Amor, gracia y fe. Un proceso de amor, gracia y fe significa que primero debo entender que Dios me ama. Miren la historia de José. José era un chico que aprendió de Dios y José amaba a Dios. ¿Cómo podemos ver que José amaba a Dios? ¿Qué pasó cuando la esposa de Potifar le dijo, ven y acuéstate conmigo? José salió corriendo. José no dijo, uy, aquí encontré el momento para... No, él dijo, no, yo amo a Dios, para mí lo más importante es Dios. Es decir, yo tengo que ser fiel a lo que yo creo y tengo que decirle no a lo que es incorrecto. Y José entonces se aleja. José es una persona que ama a Dios, pero José y tú y yo no podemos entender lo que significa el amor de Dios si no entendemos que Dios nos amó primero, porque nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Romanos 5:8 dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros hemos fallado, tú y yo hemos fallado. Algunas personas, yo a veces cuando estoy aquí en la iglesia y el pastor pregunta, ¿cuántos? Y yo escucho poquitos amenes, digo, uy, esos hermanos deberían estar en el cielo ya de una vez. Porque todos hemos fallado. Si me preguntan, ¿quiénes hemos fallado? Yo sería el primero y no levantaría una mano, sino soy quizás el más pecador de todos. Porque como bien lo decía Morix esta mañana, cuando tú conoces de Dios y pecas, es peor, porque tú ya conoces de Dios. Y a mí me pasó y yo conocía de Dios y le he fallado a Dios y es peor, porque soy el más pecador de todos. Pero en ese lugar entendí que Jesús murió por mí y he podido ver el amor de Dios. Y a través del amor de Dios he podido no solamente entender que tengo un papá que me restaura, que me cuida, que me protege, sino también he aprendido a amarlo a Él. Y es esto lo que yo quiero que tú pienses en esta mañana. Si tú quieres disfrutar de esas promesas que Dios ha traído a tu vida, lo primero que debes hacer es vivir el proceso del amor. Y el proceso del amor significa que debes dejarte amar por Dios. Abre tus ojos, abre tu corazón y entiende que Cristo te ama, que Él entregó su vida por ti, que Él te entregó absolutamente todo para que tú puedas disfrutar de esto. Ahora bien, no solamente debes entender esto, sino también tú debes amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? ¿Qué le pasó a José? Ya lo mencioné en un momento, cómo José, le mostró a Dios que lo amaba diciéndole no al pecado. Y si tú miras la Biblia, cada una de las personas que entendieron el amor de Dios, hicieron algo para decirle a Dios, Dios, mira, yo también te amo. Mira a Daniel, un chico que fue llevado a Babilonia, fue llevado captivo a Babilonia. ¿Y qué pasó? Todas las personas dijeron, no, es que usted tiene que comer de la comida del rey. Y él dijo en su corazón, no lo voy a hacer. No, pero es que nos meten problemas, no me importa, yo no lo voy a hacer. Hagamos algo porque no quiero que tú tengas un problema grande. Déjame 10 días, no me obligues a comer de la comida del rey, no me obligues a pecar, no me obligues a hacer esto, yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Y en 10 días vas a venir y vas a comparar y te vas a dar cuenta que Dios está conmigo. Y efectivamente después de 10 días, Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, los cuatro, tenían un mejor semblante que todos los demás que sí se contaminaron de la comida del rey. ¿Pero qué le pasó a Daniel por hacer esto? Pues nada, terminó delante del rey, ¿sí? Y el rey lo quiso mucho, pero llegó el momento en el cual el rey dijo, pero ustedes, ¿por qué no me adoran a mí? Yo voy a levantar una estatua
y todas las personas tienen que adorar esta estatua. ¿Y Daniel qué hizo? No, yo amo a Dios. Pero tu vida va a correr peligro, no importa. Pero vas a terminar en medio del fuego, no importa, yo amo a Dios. Daniel, ante los momentos difíciles, demostró su amor a Dios. ¿Y eso a dónde lo llevó? A la cárcel. ¿Y cuál fue la cárcel de Daniel? Estar en el fuego. Y estando en el fuego, ¿qué pasó? Dios vino y le mostró una vez su amor. Y su amor sirvió de testimonio para todas las personas. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de lo que le pasó a Daniel. Y esto no solamente le pasó porque a Daniel una vez. Recuerdan que Daniel también terminó en el foso de los leones. Una nueva cárcel, un nuevo proceso. Pero Daniel estuvo fiel demostrándole a Dios cuánto lo amaba. Pensemos en un Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo tenía un aguijón en su carne, lo mencionaba él. Y ese aguijón le duró hasta que todo el tiempo lo acompañaba para poner sus pies en la tierra. Pero así él decía no al pecado, él así decía no al orgullo, no a la avaricia, no a lo que yo quiero, sino me hago siervo por Jesús. Abraham, ¿qué le pasó? Dios le pidió a su hijo y por amor Abraham dijo, lo entrego. Una chica se acerca un día a Jesús y todo el mundo se asusta porque aquí esta mujer, ¿qué está haciendo? Es una mujer que está rompiendo un frasco. ¿Por qué está rompiendo el frasco? ¿Por qué ese frasco de alabastro? ¿Por qué ese frasco que es con un perfume tan costoso? ¿Por qué algunos dirían, ¿por qué no lo vendió? Si era una mujer que quizás no tenía dinero, que era una persona pobre, ¿por qué no lo vendió para recoger algo de dinero? ¿Por qué lo rompe y por qué lo pone a los pies de Jesús? ¿Por qué le entrega ese perfume a Jesús? ¿Por qué lo hizo? Porque lo amaba, porque quería demostrarle el amor. La pregunta es, ¿tú cómo le demuestras a Cristo que lo amas? ¿Tú cómo le has demostrado a Dios que lo amas? Tú y yo hemos entendido quizás que Dios nos ama, que Jesús vino a la tierra, entregó su vida, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero tú, ¿qué haces para demostrarle a Dios que lo amas? Recuerda, un proceso. Primero tienes que vivir el proceso del amor. Ahora, no solamente debemos vivir el proceso del amor, sino también debemos vivir otra parte del proceso, que está en la gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Gracia viene de una palabra que es charis, que es regalo o bendición traído al hombre por Dios. La gracia es algo que Dios te da porque Él lo quiere hacer. No es que tú tengas que pagar por ello, por eso la salvación viene por gracia y por eso la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos. No es que tú tengas que pagar, no es que, bueno, Dios, yo ya traje las ofrendas, entonces ahora sí, ¿dónde está mi salvación o dónde están mis promesas? No, Dios lo hace por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Debes vivir entonces un proceso que comienza con el amor, entendiendo que Dios te ama, que Dios me ama, pero también que yo debo demostrarle a Dios ese amor. ¿Y cómo le puedes demostrar ese amor a Dios? Viniendo a la iglesia. Wow, tienes que hacer algo mucho más que eso, porque los fariseos iban a la iglesia. El demostrar el amor a Dios implica que tú tengas que romper tu corazón y llevarlo delante de Dios, y solamente Dios te puede revelar cómo de una manera muy especial tú le puedes demostrar a Dios que lo amas. Pero también debes entender que hay un proceso de gracia, que Dios te ha dado su gracia y lo ha hecho porque Él le nace, porque Él quiere bendecirte, que las promesas que Dios te ha dado te las ha entregado porque Él lo quiere así, y porque no es para que tú trabajes, para que Dios te bendiga. No es que, hablaba Morix también esta mañana y hablaba sobre esas falsas o ideologías en donde no, es que tú tienes que traer un diezmo, no sé, una semilla o no sé, pagar un pacto de 1 millón y tendrás un trabajo. La Biblia no dice eso. La Biblia nunca te va a decir tienes que darle a Dios 1 millón para que tengas un trabajo. La Biblia simplemente te va a decir ve y honra a Cristo. Trae tus diezmos a la alfolía, hazlo con agrado, hazlo con el corazón. Tienes que entregar las cosas porque Dios te ha traído bendiciones a tu vida y lo hace por gracia. Entonces José entendió que debía demostrarle el amor a Dios, definitivamente lo entendió, pero también José vio la gracia, porque recuerden que José estaba allí en la cárcel, pero era el ayudador del carcelero. Y lo último de este proceso está en la fe. Dice, estoy mirando un poquito sobre la palabra fe, y fe viene de la palabra pistis, que significa creer, confiar, significa fidelidad. Y sabemos que la Biblia en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es creer,
es confiar. Dios no te va a dar una fecha exacta del cumplimiento de su promesa. Él no te va a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa para el día domingo. No, 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 no. Dios te da la promesa, pero tú tienes que creerla. Dios te asegura al final, pero el proceso es tuyo y es mío. Tú y yo debemos vivir ese proceso. Dios le mostró a José a dónde terminaría José, pero José tenía que vivir el proceso y el proceso lo vivió a través de una cárcel, porque la cárcel trae cosas increíbles, como les mencionaba antes. La cárcel, ¿qué hizo la cárcel en la vida de José? Lo volvió más humilde, lo volvió más siervo. La cárcel, ¿qué puede hacer en tu vida y en la mía? Hacernos crecer en la fe, hacernos más obedientes, más disciplinados, hacernos más conscientes de nuestra necesidad de Cristo, hacernos mejores padres, mejores hijos, hacernos mejores trabajadores. La cárcel nos revela esos malos hábitos que nosotros tenemos, porque queremos tener las bendiciones de Dios, pero nos la pasamos todo el tiempo viendo series en redes sociales y entonces nuestra disciplina queda por el piso, nuestra vida de oración no existe. No tenemos unos hábitos de compartir con nuestra familia, pero queremos creer que Dios va a restaurar nuestra familia, pero no compartimos tiempo con ellos. Queremos creer en la promesa de que Dios va a salvar a nuestra familia, pero no oramos por ellos, no oramos con ellos. Entonces la cárcel va a revelar esas cosas y es ese proceso, ese tiempo, pero para que tú puedas vivir ese proceso, recuerda que debes, 1, entender el amor, 2, vivir la gracia, pero 3, creerlo. Porque imagínense a José diciendo, no, este es mi destino final, me quedé en la cárcel forever. Y amañarse en la cárcel es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque cuando tú te amañas en la cárcel, te amañas viviendo lo que estás viviendo, te amañas pensando que este es tu lugar final, te vas a perder de la posibilidad de disfrutar esa promesa de Dios para tu vida. El lugar en donde estás hoy, créeme, esto lo siento 100% de parte de Dios, que el lugar en donde tú y yo estamos hoy es un lugar de proceso. La cárcel no es un destino final, es un lugar de proceso para tu crecimiento que nunca va a afectar la promesa de Dios, porque Dios es eterno, Dios no está en cárceles, Dios sabe cuál es tu futuro, pero tú y yo necesitamos estar formados para poder disfrutar de ese lugar. Imagínate a José, que estaba un día como ese chico consentido, con una capa, con una túnica especial, liderando un pueblo, sin haber vivido el proceso de la cárcel. ¿Qué nivel de servicio pudo haber tenido José? ¿Qué nivel de humildad pudo haber tenido José? José necesitaba la cárcel para poder crecer. José necesitaba la cárcel para poder vivir el proceso de Dios y poder vivir la promesa de Dios. Tú y yo necesitamos nuestra cárcel, esa cosa que nos produce tanto dolor. Yo sé, a veces nosotros recibimos regalos. La cárcel es como si fuera un regalo. Y yo estaba pensando en la cárcel como un regalo y me acordaba de algo que me pasó hace muchos años ya. Cuando estaba en el colegio, ¿alguno de ustedes ha jugado, cómo es que se llama esto? ¿Al amigo secreto? ¿Se acuerdan? Y recuerdo que yo estaba en primaria jugando al amigo secreto y me salió alguien, recuerdo el nombre, y mi mami siempre fue muy, muy, muy cuidadosa en eso, en los detalles. Mi mami es una persona muy exigente en los detalles. Y entonces ella decía, no, vamos a buscarle un regalo y pues de pronto no es lo más costoso, nos vamos a ajustar, pero puede ser algo que le guste a esa persona. Entonces es un niño, imaginemos que es un hombre, es un chico, y entonces ella dijo, bueno, vamos a comprarle, no sé, una billetera o un reloj, algo que le guste, un carro, ¿sí? Un robot. Todos los que somos niños soñamos alguna vez con un balón, ¿cierto? Chévere. Y bueno, listo, compramos el famoso regalo, llegué el día del colegio, entonces llegó el día de intercambio de regalos, entonces el amigo secreto, fulanito, y yo vi que destapó el regalo y se sintió feliz, y fue muy chévere el momento porque uno se siente como, lo agradé. Llegó el momento, entonces en el colegio, cuando yo estaba en primaria, me llamaban Wilmer, porfa, no me vayan a llamar Wilmer, no me gusta ese nombre, me familiarizo con Alex. Entonces, Wilmer, entonces me pasé yo y me entregaron una bolsita, eso sí nunca se me olvidará, amarrada con un cordón dorado. Y yo todo emocionado dije, no, yo regalé un balón, pero esta bolsa, bueno, un balón no desinflado, no creo. De pronto un carro, bueno, listo, vamos a destaparla. Y la abrí y yo dije, oh, gracias, una porcelana. Yo no sé, la verdad, qué tipo de niñez tuvieron los papás de este estudiante o este estudiante,
que le compra a un compañero una porcelana. Ese nivel de creatividad a mí no me llega. ¿Cómo yo puedo jugar con una porcelana? Tenía quizás 7, 8 años. ¿Cómo me siento yo a jugar con una porcelana? Yo di las gracias porque mi mami siempre me enseñó a ser agradecido. Entonces yo, ay, muchas gracias. Y sonreí, me llevé mi porcelana y la empaqué en la maleta y dije, porcelana. ¿Qué voy a hacer con esta porcelana? Yo no me acuerdo, era un ángel, unas alitas ahí con el borde dorado. Yo no sé qué pasó con esa porcelana al final de la historia. A veces los regalos, lo que ves en el regalo, como que no casa, no casa. Para un niño una porcelana no casa, ¿sí? Para ti y para mí quizás el trabajo que tienes no casa. Es como esa porcelana que no, te sientes en el lugar incorrecto, es como esa pequeña cárcel, como ese lugar que no casa. Pero así como los regalos hay que destaparlos, las cárceles también. Porque cuando tú destapas el regalo, tú descubres lo que hay adentro y comienzas a descubrir que esa porcelana no fue un regalo para mí, fue un excelente regalo, quizás para mi mami, quien lo disfrutó, o mi abuelita, que le encantaban las porcelanas. Y ella quizás sí lo disfrutó. Quizás ese regalo que ha venido a tu vida, que tú dices, ay, ¿por qué? ¿Pero por qué ese trabajo? ¿Por qué mi jefe, preciso, cambiaron de jefe y me tocó esa persona que chocamos? ¿Por qué mi hijo está en este lugar y no debería estar ahí, debería estar aquí en la iglesia y esa es tu cárcel? Bueno, ya que sabes cuál es tu cárcel, destapa esa cárcel y descubre qué es lo que hay adentro, cuál puede ser ese regalo que quizás a primera vista tú dices, no funciona, pero quizás en realidad sí es algo que Dios ha traído para bendecir tu vida, para traer madurez, para traer disciplina, para traer obediencia, para traer crecimiento. Y quiero terminar con una frase que un día escuché de un predicador que se llama Dante Gebel. Y esa frase, wow, como que estalló mi corazón. Porque él decía, si Dios te trajo a la vida, es porque Dios sabe que puedes con ella. Si Dios te ha traído a donde estás, es porque Dios sabe que puedes con esto. Solamente vive el proceso, porque el final es muy diferente. El final es la vivencia de la promesa que tanto Dios te ha dado. El final es la sanidad, como a nuestro hermano que nos compartió al inicio, esa promesa tan divina de Dios, porque Dios en su palabra dice que Él nos va a sanar, y lo hizo. El final en nuestra familia es que Dios ha permitido que mi esposa haya podido viajar varias veces ya en avión, ya no se baja a los aviones, la molesto a veces, diciéndole, porque nuestros médicos decían, no, es muy complicado, o sea, sus pulmones. Pero ahora Dios ha hecho algo especial en su vida. El final es algo especial que Dios tiene para tu vida. Cierra por favor tus ojos, acompáñame en una oración. Y dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te doy muchas gracias por esta mañana. Te doy muchas gracias, Dios, porque en esta mañana entiendo que tú me has permitido venir a una cárcel de la cual hablamos hace unos minutos en la anterior oración, en la cual te contaba, Dios, cómo me siento en mi corazón, la amargura que quizás ha venido muchas veces a mi vida, la aflicción, el temor, la ansiedad, la soledad, la frustración. Qué cárcel tener que levantarme todos los días y ver que mi alacena está vacía. Qué cárcel es tener que decirle a mis hijos que se vayan al colegio quizás solo con un pan o una huepanela porque no hay más. Qué cárcel es verme conectado a un aparato para poder sobrevivir. Qué cárcel es ver todo el sufrimiento que hay a mi alrededor, ver en mi familia cómo sufre y yo no poder ayudar. Es una cárcel, Dios. Pero aún estando en esa cárcel, quiero decirte, Señor, gracias. Gracias por este lugar. Gracias por esta cárcel, porque aún en esta cárcel tú me muestras tu amor. Porque aun cuando no tengo nada que darle a mis hijos, tengo a mis hijos conmigo, quienes me abrazan, quienes me dan un beso y me dicen si se puede, o papá te amo, mamá te amo. Porque aun cuando estoy quizás conectado a una máquina, tengo la vida, tengo la posibilidad de respirar, tengo la posibilidad de orar, de hablar contigo y de saber, de entender que hay un Dios que me escucha, que me ama, que me cuida, que me protege.
que está conmigo. Porque aun cuando me toca levantarme e ir a un trabajo al que no quiero ir, curiosamente tú me muestras tu amor. Y mis compañeros de trabajo hacen cosas increíbles que me demuestran cuánto me amas y cuánto me cuidas. Gracias, Jesús, porque traerme hoy a la iglesia es recordarme de ese amor infinito que tienes por mí, de ese amor, porque pudiera yo estar en cualquier otro lugar, pero tú arreglaste todas las cosas para traerme con lazos de amor a tu casa y recordarme que me amas, que entregaste a tu Hijo en la cruz del Calvario por mí, para salvarme, para perdonarme, para limpiarme, para restaurarme. Y en este proceso de estar en la cárcel, Señor, quiero pedirte que me ayudes a demostrarte cuánto te amo. Que aun cuando estoy en un lugar en donde no quiero estar, o en esta cárcel, como se llame, emocional, sentimental, laboral, física, Señor, quiero demostrarte que te amo. Quiero hacer las cosas de la mejor manera, quiero crecer, quiero ser más disciplinado, quiero ser una mejor persona, quiero serme un mejor profesional, un mejor hombre, una mejor mujer. Quiero ser un mejor papá, una mejor mamá. Quiero ser una persona más cercana a ti, que tenga una relación firme a esta cárcel, de la cual es difícil recordar porque me duele el corazón. Es el mejor lugar en donde podemos encontrar para tener esa cita de amor y vivir ese amor que tienes por nosotros. Señor, y yo te pido por tu iglesia, para que en esta mañana, Dios, nos recuerdes que esto ha sido por gracia, Señor, porque tú nos has dado tus promesas, tu salvación. Cada cosa que nosotros vivimos es por tu gracia. Tú nos has llamado, Señor, nos has entregado tu palabra, nos dejaste tu palabra, el mensaje de salvación por gracia, para permitirnos, Señor, ayudarnos a vivir un proceso y poder alcanzar esas promesas que tienes para nosotros. Yo no sé cuánto durará nuestra cárcel. Para algunos será un tiempo corto, para otros será un tiempo muy largo, pero es un tiempo para disfrutar. Y hoy, Señor, no queremos correr de nuestra cárcel. Si antes me quejé, perdóname, Señor, por esa queja que tuve. Y hoy, Señor, quiero disfrutar de este lugar, porque en este lugar puedo aprender, porque en este lugar no solo veo tu amor, sino veo tu gracia, porque en este lugar mi fe crece, porque mi proceso de amor, de gracia y de fe se fortalece aquí para poder disfrutar de tus bendiciones. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por esta palabra, Señor, que has traído a nuestro corazón. Y te pido, Señor, que nos permitas vivir de este proceso hasta que podamos testificar de esas grandes promesas que tienes para nosotros. Te honramos, Señor, hoy en Cristo Jesús. Amén.